Es un gusto volver a encontrarnos con Miguel Ángel Barrios, quien es docente de dilatada trayectoria, está afincado en Corrientes, es profesor de historia, Miguel Ángel Barrios, magíster en sociología, doctor en ciencias de la educación, doctor en ciencia política, diploma en relaciones internacionales. Es director también de la Escuela de Políticas Públicas de la Fundación Democracia y consejero científico del Instituto de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales del Círculo de Legisladores del Congreso de la Nación Argentina. También Miguel Ángel Barrios es profesor de Pensamiento Político Latinoamericano en el Instituto del Servicio Exterior de la Cancillería Argentina. Ha publicado varios libros, Miguel, tenemos uno de ellos aquí con nosotros. Uno de ellos tiene que ver con el latinoamericanismo en el pensamiento político de Manuel Ugarte, un libro editado en 2007. Otro de los libros, Perón y el pensamiento en el sistema mundo en el siglo XXI, año 2008. Es director del Diccionario Latinoamericano de Seguridad y Geopolítica y ha recibido el premio a la cultura doctor Arturo Jauretche en el año 2009. Aquí tenemos, lo vamos a mostrar, el latinoamericanismo educativo en la perspectiva de la integración regional, otro de los libros de Miguel Ángel Barrios, muy interesante, la perspectiva integral, la mirada abarcativa de fenómenos que tienen distintas aristas y que deben mensurarse, analizarse, visibilizarse desde distintos prismas, porque si no el enfoque realmente es ineficiente, equivocado. Y lo hemos convocado a Miguel Ángel, y agradecemos esta posibilidad de charlar con él, para tratar de poner blanco sobre negro sobre la crisis que se está dando en la República Argentina, la crisis del sistema político, que ha tenido un epicentro muy fuerte de días pasados con los sucesos de la provincia de Misiones, allí en el norte, en la punta de la Mesopotamia argentina. Misiones, una crisis del sector público muy fuerte, con ajustes que vienen de hace tiempo, maestros, docentes, trabajadores de la salud, trabajadores de la seguridad, con sueldos miserables realmente, si uno está analizando los números generales y la situación general de la República Argentina. Toda esta situación, en el marco de un ajuste, decíamos, derivó en casi virtualmente en una pueblada, ¿no? Con mucha gente actuando en las calles, con mucha incidencia del sector policial, que, bueno, que lo vamos a desarrollar ahora, y también de los docentes, los trabajadores de la salud y de distintos ámbitos. Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, querido Luis. Y para mí siempre es una satisfacción el poder conversar con vos. Sé todo el aporte que hace la provincia de Santa Fe y en la zona aledaña de una región tan importante de la República Argentina y toda la difusión que hace de los medios como una herramienta de la cultura nacional y al mundo docente. Y al mundo de la cultura, reitero. Así que agradecido de ya poder conversar contigo. Gracias, Miguel. Bueno, vamos a tratar de desmenuzar la crisis de Misiones a la luz de una crisis, un paraguas más amplio, que es la crisis del sistema político argentino y latinoamericano, por supuesto. Sí, pienso que lo que está ocurriendo, lo que ocurrió en Misiones, concretamente para ponernos en estado de situación, es que el sector público, de los empleados públicos, concretamente los trabajadores de la salud, los docentes y los trabajadores de la Fuerza de Seguridad, se levantaron en contra del poder público, del poder político provincial, pidiendo aumento en un desacoplado sistema
de ingresos en los sueldos en relación a la dinámica de los aumentos que ha tenido el plan nacional de ajuste, diríamos que del gobierno nacional, pero al mismo tiempo creo que se juntó con los agotamientos en líneas generales, no solo en Misiones, de sistemas políticos provinciales que están agotados en un esquema de provincianismos sin viabilidad nacional, en el sentido de que siento que la Argentina está viviendo como se vivía en la época previo a Juan Manuel de Rosas, en el que cada provincia se juega por su supervivencia, y en ese jugarse por su supervivencia, bueno, nace la Confederación Argentina. Claro, En este caso, claro, ¿qué es lo que está pasando en la Argentina? Porque toda crisis puede ser crisis de decadencia o crisis de oportunidad. Ojalá sea una crisis de oportunidad, no una crisis de descomposición o fragmentación del Estado Nacional, ya que a partir de la Constitución del 94 lo que se ha dado en Argentina son procesos reeleccionistas en la mayoría de las provincias argentinas y también del Estado Nacional, pero al mismo tiempo ese proceso de pensar siempre en un esquema reeleccionista bianual prácticamente, indefinido. Indefinido, creo que obstaculiza generar un modelo de proyecto de Estado nacional, ya que todo es rápido y todo es intercambiable. Claro. Y es lo que está pasando, me parece a mí, yo creo que la novedad de la política argentina, de la crisis casi terminal del peronismo, si no se replantea urgentemente un reacomodamiento de la doctrina que le legó el general Perón, y por otro lado el triunfo de la política, pero que al mismo tiempo representa las viejas fuerzas del liberalismo argentino, o que es la figura de Milei. Claro. Entonces se juntan y eso impacta sin ninguna duda en las provincias. Sin duda, sin duda. Ya que mencionaste, Miguel, la situación derivada de la Constitución de la Reforma del 94 no es menor, porque lo que hoy llamamos o algunos llaman como cordobesismo, misionerismo en este caso, ¿no? Con la figura de Rovira, ahí muy, muy latente, ¿no? Como padre de todo este grupo político, como caudillo de este grupo político que se eterniza en el poder, ¿no? Y que es realmente lo que ha sucedido en la Constitución del 94 ha sido, en este sentido particularmente, muy contrario a los intereses de la nación. Se habilitó por esta vía, como alguna vez explicaste, la reelección indefinida, mientras los poderes nacionales y provinciales se fueron separando, ¿no? De alguna manera. Sí, en el caso de Misiones se da un caso particular, que no existe la reelección indefinida, pero que hay un caudillo oculto prácticamente, que es el jefe absoluto de la provincia, que en este caso es Rovira. Pero en la mayoría de las provincias argentinas está la figura de la reelección, que ha permitido la reelección definida del Poder Ejecutivo Nacional con la Constitución del 94, a diferencia de la Constitución del 49, justicialista, que planteaba la reelección de
la fórmula presidencial y la reelección por un solo periodo de los gobernadores. Claro. En el sentido que esto le da una plasmación al federalismo, porque los municipios, hay un libro muy interesante de José María Rosa que se llama No los representantes del pueblo, del municipio indiano a la provincia argentina, en el que él plantea que el federalismo argentino nace de los municipios, o sea, de los cabildos. Entonces es una democracia de abajo hacia arriba. Y en ese sentido son las provincias preexisten al Estado Nacional. Y son las provincias las que construyen el Estado Nacional. Ahora, en la medida en que las provincias erosionan al propio federalismo, el Estado Nacional se vuelve débil porque se atomiza en un momento en que justamente ya no estamos hablando de Estados nacionales, porque inclusive si vamos al fondo del problema, la Argentina sigue siendo un Estado ciudad, como dice Alberto Metor Ferré, donde Buenos Aires es la ciudad puerto y el contexto mundial es de estados continentales. Exacto. Entonces nos hemos achicado doblemente y entonces en nombre del federalismo, el caso de Córdoba, por ejemplo, es muy también visible, o el misionerismo o santiaguesenismo, independientemente del contenido o matices de esos gobiernos, de lo que se trata justamente que es un federalismo distinto al federalismo entendido en el contexto de la patria grande, por ejemplo, del patriarca de la Federación de Estanislao López. Claro. El federalismo de Artigas. En ese sentido, me parece a mí que no tienen. Y el ejemplo más contundente es los recursos provinciales estratégicos, que son administrados por las provincias y no por el Estado Nacional. Y eso hace que, por ejemplo, un gobernador hoy en Argentina tenga legitimidad, y como está pasando, de hecho, de licitar sus recursos provinciales que no forman parte del Estado Nacional, sino que son patrimonio de la provincia, es decir, es un falso federalismo, y eso están licitando, por ejemplo, el litio. Claro. Si uno lo ve, Miguel, en una perspectiva histórica larga, por así decirlo, si pensamos en el roquismo, que fue quizás uno de los primeros proyectos políticos de nación fuertes de la República Argentina, que tuvo su continuidad, con matices, en el siglo XX, ¿no? Con Irigoyen y, por supuesto, más modernizante de la mano de Juan Domingo Perón. Bueno, toda esta idea de unidad nacional, de construcción de unidad de las provincias, aportando a un todo, ¿no? Y ese todo dirigiendo un proyecto común, eso es un poco lo que está en crisis, la falta de unidad y de proyecto común también, ¿no? Que no es de ahora únicamente, de los últimos 20 años con el kirchnerismo, hablando del peronismo concretamente, sino que es una crisis que se da después de la muerte de Perón, ¿no? Y que entra a eclosionar, me parece, más fuerte ahora, ¿no? Esta falta de doctrina, de proyecto propio, esta falta de actualización del pensamiento en función de lo nacional, ¿no? Sí, la sensación que uno tiene es que evidentemente, viendo ya en retrospectiva y con mayor nivel de tranquilidad, a pesar de la tensión cotidiana del día a día en que estamos viviendo actualmente, evidentemente la crisis del peronismo no se inició con Menem, como generalmente se dice que fue el menemismo el que ha llevado, sino que
ya la muerte de Perón, y él de alguna manera, si uno analiza los discursos y los gestos de Perón, del último Perón, uno se da cuenta del llamado permanente a la unidad nacional, a que su heredero es el pueblo, que el peronismo tiene sentido en su discurso, el último discurso, el 12 de junio, en la medida en que sea un movimiento de liberación social nacional continentalista, que esa era la esencia del peronismo. Y hay otra cosa interesante que uno se da cuenta en Perón, lo que lo hace un contemporáneo y un adelantado al mismo tiempo, es que él dice que él encontraba, y lo dice en su discurso del 1 de mayo del 74, una enfermedad espiritual del pueblo argentino. En condiciones de debilidades internas, espirituales, dice él, que de alguna manera empieza a ver la fragilidad en que nos encontramos culturalmente. Claro. Yo pienso que se refería a él a eso, a la debilidad cultural, porque a veces nosotros idealizamos la idea de pueblo. Nosotros somos el pueblo y mayoritariamente dentro de ese pueblo los pobres, los sectores populares, digamos, en un todo. Sí. Pero ese todo tiene momentos de fortaleza y momentos de fragilidad. Yo pienso que lo que hoy nos está pasando es que estamos viviendo un momento de fragilidad, sin ninguna duda, como consecuencia de tantos años de políticas neoliberales, y por el otro lado hay una crisis de lo que denominamos el movimiento nacional, que puede ser de decadencia definitiva o de reflote, y hay una cultura popular real que existe, que está, pero que no encuentra por dónde ir haciendo camino, producto de una cultura resistente, pero claro. Y resistente y frágil al mismo tiempo. No nos olvidemos que han votado ya del año 2015 en provincia de Buenos Aires, para no ir más lejos y analizar otras provincias, a Macri, a los sectores que nunca habían accedido a un gobierno solamente, sino que únicamente por golpe de Estado, y también ahora a Milei en provincia de Buenos Aires. Claro. Estoy hablando de sectores de mayor vulnerabilidad social de la Argentina. Entonces, hay una cultura popular, pero en esa cultura popular está nuestra potencialidad y fragilidad, al mismo tiempo que hace llenar de interrogante al funcionamiento de nuestro sistema democrático, hasta qué punto es una democracia entendida como democracia participativa y social, o si es una democracia simplemente electoral. Claro, claro. Es cierto lo que planteas, Miguel, que hay una crisis cultural, una crisis ontológica, diría el gran historiador Fermín Chávez, que es una crisis de sentido que tiene el ser humano, ¿no? La primera crisis, ¿no? Que después tiene sus derivaciones, sus múltiples derivaciones. Pero también hay una crisis material muy profunda, ¿no? Y ya que hablábamos del roquismo, de los proyectos de unidad nacional y del irigoyenismo, del peronismo, que fueron todos hechos modernizantes, ¿no? Hechos progresivos en sentido histórico, el pueblo, el país avanzando, ¿no? Hoy creo que hace algunas décadas el sistema político argentino, sobre todo desde el 83 en adelante, hagamos a un lado
a la dictadura porque es un gobierno de signo dictatorial, pero digo, desde el 83 en adelante, si uno mira en retrospectiva y hace un análisis de estas 4 décadas de democracia, la democracia argentina ha sido conservadora, ¿no? No ha tenido un sentido progresivo y allí también en lo material el pueblo argentino ha retrocedido mucho. Quizás hay que hacer un paralelo y una lectura, un ida y vuelta con lo cultural. Miguel, no sé cómo lo ves. Sí, evidentemente la crisis cultural es la englobante y dentro de eso tiene su correlato más visible y profundo en la crisis dirigencial en sentido amplio. Yo inclusive pienso que más allá de, primero que hubo acontecimientos mundiales, sin Claro. ninguna duda que no podemos obviar, que es que el mercado se transformó en el paradigma o pretendió o pretende transformarse en el paradigma de las organizaciones de la sociedad. Y esto ha fracasado. Esta economía casino financiera a nivel mundial ha fracasado de tal manera que las estadísticas hablan por sí solas. Y también esto ocurre en la Argentina, pero al mismo tiempo hemos sido incapaces de generar en la anterior década diríamos, así como existieron los movimientos nacionales populares, industriales de clásicos paradigmáticos, el peronismo, el varguismo, a mitad del siglo XX, podemos decir que existieron los movimientos nacionales post-consenso de Washington. Claro. Estamos hablando de Kirchner, Lula, Morales, etc. Me parece que allí, sin ninguna duda, hubo un crecimiento económico de América Latina, pero eso no se tradujo, ese desarrollo, en una equitativa distribución de la riqueza. Y esto también la estadística habla por sí sola. Acá en la Argentina mismo los datos hablan por sí solos. Sí. Lo que quiere decir de que esta oportunidad que nos dieron luego de la caída del muro de Berlín no generó proyectos nacionales en un sentido continentalista estratégico, claro, de emancipación, sino que fueron movimientos sociales importantes, pero que al mismo tiempo se alinearon ideológicamente la mayoría de ellos, para no entrar a analizar uno por uno, en lo que se denomina el progresismo o la socialdemocracia, en la cual las banderas ya no fueron las banderas clásicas de industrialización, integración y democracia social, sino que se agregaron nuevas banderas minoritarias, como la defensa de género, la defensa de las minorías indígenas, la defensa de identidades culturales, de subculturas, que fueron debilitando al todo. Y cuando se reagrupa nuevamente el sistema mundial, ya con nuevos actores, sí, el Mercosur y la UNASUR terminó fracasando porque no se trabajó la cuestión cultural, principalmente cultural, política, estratégica. Cuando hablo de cultura, incluyo lo político, estratégico,
y quedamos a mitad de camino. Y es como que se entendió que la integración y la emancipación era sinónimo de centro y izquierda. Se ideologizó a los proyectos que necesitaban ser estratégicos, no de centro izquierda o progresista. Claro, ese es un tema central, Miguel, me parece, ¿no? Y es central porque, por ejemplo, vayamos al tema, tres o cuatro puntos, ¿no? El tema de la integración. El Estado, cuando nosotros hablamos Estado-región, esto involucra a una ciudadanía regional. Nunca se discutió en el Mercosur ni en la UNASUR la necesidad de generar, esto era una cuestión de voluntad política, un pasaporte regional. Claro, distintas herramientas. Nunca se discutió, siempre se habló, pero otra cosa es firmar y llevarlo a cabo como programa. No se homologan los títulos de estudio. Es decir, esto es una cuestión central, o sea que si yo soy arquitecto en Argentina, me voy a Paraguay, no me reconocen, acá no se reconocen. ¿Y sabes por qué esto, Luis? Porque yo estudié el tema, fui rector muchos años en un instituto. Los colegios profesionales, que son verdaderos lobbies ocultos, muchos de ellos corruptos, son más fuertes que los ministerios de educación. Entonces, el colegio profesional de abogacía, el colegio profesional de médicos, el colegio profesional de óptico. Parece, Miguel, que la única corporación que es diabólica es los gremios de trabajadores, ¿no? Las otras... Claro, no, esto es tremendo. Entonces, por supuesto que con esto, al no avanzarse en universidades binacionales, todo quedó a mitad de camino. El tercer punto, por ejemplo, se habla de inteligencia artificial permanentemente, pero en ningún momento se ha abordado en ninguna reunión el tema de la conectividad. Nosotros acá dependemos exclusivamente de las toninas. Acá tiran una bombita en las toninas y nosotros quedamos sin conectividad en Argentina. No sé si usted se acuerda, era gobierno de Macri todavía, que en un momento nunca se supo qué pasó, que simultáneamente todo el Mercosur, en Argentina, en Uruguay, Paraguay y zona de Brasil, quedamos sin luz como 15 horas y nunca se supo bien qué ocurrió. Después, esto es el tema de la conectividad. El otro tema es no hay policía fronteriza ni sistema regional. Entonces, el crimen organizado transnacional se encuentra ante estados totalmente desprofesionalizados en su fuerza de seguridad, porque en el fondo no hay crimen organizado, sino hay complicidad de sectores de la política. Esto usted lo ve muy bien y sabe, como yo, la cuestión de Santa Fe. Entonces, sectores de la política, sectores del Poder Judicial, sectores del empresariado y sectores de la fuerza de seguridad. Entonces, estamos ante el crimen organizado, es funcional a las guaridas fiscales. Entonces, la nueva doctrina Monroe, que es la militarización de América del Sur, va a pasar por la policialización de las Fuerzas Armadas y la transformación de las policías en guardias nacionales y por el blanqueo de activos. Y es decir, que estamos hoy por hoy el dilema de Perón, Estado continental o patria chica, Estado continental o narcodemocracia. Entonces, esta es la situación que hace de que lo que nosotros llamamos, lo que usted decía, abordar una modernización a partir de los desafíos de la realidad concreta, produce una
más que el abordaje, una evasión del sistema político. Por ejemplo, no hay una ley electoral de recaudación de las campañas políticas. Entonces, vos presentás en cualquier lado una boleta muy simple sobre el debe y el haber de lo que uno gastó, pero no es una cuestión donde uno da lugar para que el narcotráfico financie las campañas políticas, como lo vemos. Entonces, el múltiples factores, Miguel, que confluyen en la crisis del sistema político. Sí, y para hacerte una conclusión, yo estoy en este momento, por supuesto que estamos hablando en voz alta, porque esto lo tenemos, si no lo peleamos entre todos, no ganamos. Esta batalla es tan importante como la de la independencia. Pero mucho tiempo pensé, estos últimos años, 3, de que había una oligarquía financiera, que la hay, una casta financiera que es la que menos se habla, que es la verdadera casta, y un sistema político empleada de esa casta financiera en todas sus variantes, es decir, una oligarquía financiera que gobierna el país y un sistema político subordinado a esa oligarquía financiera en todos sus matices. Y ahora estoy pensando que, no sé, y eso sería muy grave por lo que estoy diciendo, por eso lo digo a tono de mera hipótesis, como para observar y estudiarlo, si también hoy por hoy el sistema político o sectores importantes del sistema político no es parte ya también de la oligarquía financiera. Porque si eso ocurre, quiere decir que la democracia en Argentina es un mero nombre. Claro, claro. Bueno, algo de eso puede haber en torno a la deuda pública, Miguel, porque como está innominada, ¿no? Como son operaciones muy oscuras, algunas ni siquiera tienen registro. Bueno, la titularidad de los bonos y todas esas, y cómo los titulares de los bonos, perdón, pueden ser no solamente argentinos, sino también funcionarios públicos que tienen acceso a información privilegiada, ¿no? Totalmente. A eso me refería. O, por ejemplo, hay una historia que lo cuenta, hace poco murió el padre, pero seguramente vos lo habrás entrevistado, al padre o al hijo, que son los Calcaños, economistas importantes. Ellos hacen un rápido libro del sistema de la economía argentina y cuentan la historia del macro, y dice que nace como una mutual fundada en la época del proceso militar y por Mario Brodson y Alieto Guadañi, y recibían información privilegiada de Celestino Rodrigo. Claro. Entonces, en un momento determinado, al recibir información y pegar un salto cuantitativo y cualitativo, se transforma en una entidad financiera y hoy en un banco que cotiza en los Estados Unidos, donde están de los Romero a los Puerta, a los Sigli, a los Colombo, atraviesan todo el sistema político. El nombre lo pusieron así, muy agradecido a Celestino Rodrigo. Sí, por eso es muy... Nadie admitió. Y bueno, diríamos, un ejemplo concreto de múltiples ejemplos que puedan ver de cómo hay una simbiosis que nunca lo había habido anteriormente en la historia argentina, entre una fusión entre la oligarquía, que ahora es financiera, con las oligarquías cupulares partidarias. Bueno, hay un libro, Miguel, que es muy interesante, que
lo escribe el padre del Rodrigazo, ¿no? Porque Celestino Rodrigo fue de alguna manera la cara visible de un golpe de Estado antes del golpe, por así decirlo, antes del golpe del 76. Y el ideólogo de toda esa movida es Ricardo Sin, ¿no? Que después fue funcionario de SOCMA, de la empresa de Macri. Bueno, el libro de Ricardo Sin se llama La Fundación de la Segunda República, y en ese marco se da la gestación de una nueva plutocracia, ¿no? Con estas ventanillas dobles, con esta puerta giratoria permanente, ¿no? De gente que tiene acceso a información privilegiada y que va conformando un nuevo entramado de relaciones sociales, políticas, empresariales, ¿no? Una nueva materialidad y un nuevo estadio cultural en la República Argentina, evidentemente. Y fíjate, mirá, me está dando un dato espectacular y además vos lo entrevistás siempre a un gran economista argentino que fue funcionario del último gobierno de que toca también este tema, que es el doctor Leiva. Sí, sí. Y el tema de, por ejemplo, el CIAI, que es el Tribunal del Banco Mundial Extraterritorial, que ningún dirigente, ningún gobierno de la época de Alfonsín viene esto. Después sigue, Cavallo lo profundizó con Menem y así sucesivamente. Ningún gobierno lo hace un planteo internacional al Banco Mundial sobre la injerencia territorial, inclusive en la época de la Baña con Néstor Kirchner. Sí, sí, sí. Argentina, bueno. Y otra cosa oscura de la Argentina, dentro de este esquema que estamos armando, son los estudios jurídicos que defienden, entre comillas, a la Argentina en el entramado de la deuda de los tribunales de Nueva York, son los mismos en los diferentes gobiernos. Entonces, por eso la pregunta es si no se ha fusionado la oligarquía financiera con la oligarquía política. Claro, y a su vez con la plutocracia financiera internacional, Miguel, ¿no? Internacional, con la élite globalista internacional o plutocracia financiera internacional. Claro. Yo creo que este modelo es un modelo que inclusive no solo abarca a la Argentina, sino que si uno analiza la matriz de América Latina, es un modelo que traspasa a la Argentina. Sin duda, sin duda. Y una característica del sistema político argentino, desde el 83 en adelante, es la administración de este sistema, no una visión superadora. Por eso mencionábamos al roquismo, a Irigoyen, al peronismo, que fueron hechos modernizantes, o sea, hechos que buscaban transformar a Argentina para superar estadios regresivos, ¿no? En justicia social, en industria, en derechos laborales, en la unidad territorial, en la profesionalización y modernización del ejército. Bueno, todo esto me parece que, o pareciera, Miguel, creo que lo tenés más claro que nosotros, que esto ha derivado, ha quedado a un lado, ¿no? Esta impronta modernizante. Lo que existe es la administración de un sistema político y un sistema económico y jurídico que hace que cada vez materialmente la población argentina descienda en general, sea cada vez más pobre. Los datos son elocuentes. Crece la pobreza 7% acumulativo anual desde 1975, desde el Rodrigazo, desde el llamado Rodrigazo, ya que lo has mencionado. Y bueno, eso tiene su connotación, ¿no? Y ahora de nuevo, con la cara de Javier Milei, que es, como decías al principio, una cara del viejo proyecto conservador, elitista, que está aplicando una receta ya conocida, ¿no? Una receta que ha dado que hablar en la historia argentina, y por eso también
lo ha puesto ahí, ha sido muy reverente con Menem, ¿no? Recientemente Milei. Totalmente, no, claro, al estar planteando lo que acabamos de decir como una conclusión provisoria, es imposible e impensable generar un proyecto que tenga densidad endógena nacional, Claro. porque implica un alineamiento con los centros de poder mundial. Lo que pasa es que ahora, como la historia no estamos ante el fin de la historia, sino que la historia, ni tampoco ante el regreso de la historia nunca se fue, Sí, sí. es que creo que la pandemia no solo fue una crisis sanitaria, sino una crisis económica, social, como siempre, como desde la época de las pestes, una crisis económica, social, una crisis ambiental y una crisis del poder o de mutación del poder mundial. Entonces, evidentemente estamos ante el nacimiento de una multipolaridad, ante una crisis posiblemente terminal de Europa, ante una decadencia suave, pero decadencia importante de los Estados Unidos, que significa mayor apriete en América del Sur, porque estamos en una tercera guerra mundial, como dice el Papa, Sin duda. y el teatro geográfico de América del Sur no lo podemos descartar por nuestras enormes reservas naturales. Entonces, esto me parece que es lo inédito de la historia de América Latina, porque Estados Unidos en esto está siendo derrotado a Estados Unidos en la guerra, en esta tercera guerra mundial. Entonces, esto hace de que todos estos proyectos, porque fíjese, Luis, se dice que estas nuevas derechas, tanto en Europa como estas de América Latina, pongamos a Milei como ejemplo, o a Bolsonaro, Sí, sí. Son similares a las derechas clásicas de los totalitarismos. Sin embargo, yo pienso que lo opuesto. ¿En qué sentido? Los totalitarismos clásicos tenían un control a partir de un proyecto del Estado. Me refiero al nazismo o al fascismo, en una alianza con los grandes corporaciones empresariales para mantener el statu quo, para que no haya una implosión social producto de la crisis y de la guerra. En segundo lugar, eran pro-militaristas, teniendo en cuenta que era una guerra del capitalismo por espacio de mercado. Y en tercer lugar, eran antisemitas o anti-sionistas. Y estos movimientos son los actuales. Por un lado son pro-mercado, en segundo lugar son no son militaristas, sino son logias civiles raras en una alianza interna y externa, por ejemplo, con elementos rabínicos, inclusive israelí, de los Estados Unidos y de la propia Israel, y son alineados internacionalmente a la política interna de los incondicionales de los Estados Unidos y de Israel, a diferencia de los totalitarismos clásicos. Claro. Esto hasta la propia, estamos hablando de la propia Meloni o Le Pen, que están con la OTAN ahora en contra de Putin. Entonces, me parece que eso es lo que hace inédita la situación, y fíjese que esta situación hace de que todo sea incerteza. Exacto. Sí, sí, este escenario en construcción multipolar es un escenario de crisis fluctuantes,
de sismos permanentes, de cambios continuos. Todavía falta quizás bastante tiempo para que haya estabilidad y para que se visibilice, ¿no?, la lógica o la nueva racionalidad multipolar. Todavía no está clara, pero No, también no. otra característica, ya que lo mencionabas, Miguel, em, otra característica del momento, hablando de las nuevas derechas, es que algunas, por ejemplo, Trump, y también tiene Trump, que en la línea de Trump a nivel industrial tiene su continuidad con Biden, esto es patente. Bueno, es industrialista, ¿no? Y Milley va en sentido contrario de los estados, de la mayoría de los estados que tienen políticas proteccionistas, que están cuidando su trabajo. Es paradójico, ¿no? Porque es un momento donde Argentina podría sacar muchos beneficios desde el punto de vista geoestratégico. Sin embargo, estamos subiéndonos nuevamente al vagón de la prehistoria económica. Totalmente. Inclusive, yo nunca quise entrar en lo personal en el juego de soberanista, globalista de los Estados Unidos, porque pienso que Estados Unidos es lo que dijiste anteriormente, Perón lo decía muy bien, es un sistema político unificado, con matices internas. Sí, sí. Hoy Estados Unidos está en crisis su sistema político porque hay una crisis del multiculturalismo que pone en crisis a la élite anglosajona fundante, al leto fundante de los Estados Unidos. Eso lo dice muy bien Samuel Huntington en su último libro, dice ¿Quiénes somos? Ahora, evidentemente estos matices no ponen en cuestionamiento la idea de preponderancia mundial, de sus doctrinas globales y de su doctrina Monroe, y al mismo tiempo de su idea de destino manifiesto. Porque, por ejemplo, hay muchos dirigentes peronistas que escucho que lo admiran a Trump en su nacionalismo industrial, pero es un nacionalismo, lo que es diferente es un nacionalismo de expansión, no un nacionalismo de liberación como expresaba Perón. No nos olvidemos que Trump, por ejemplo, fue el que organizó el fusilamiento de el mártir comandante Soleimani en Irak, contra Irán. No nos olvidemos que en América, para no irnos lejos, en América Latina, fue el que organizó el golpe de Estado en Bolivia, y fue un golpe clásico, no fue un golpe indirecto parlamentario. El golpe parlamentario fue a Dilma Rousseff, y después fue el que le puso preso a través del juez Moro a Lula. Lula. Claro, claro. Entonces, la política de Trump es la política de todo gobierno de Estados Unidos. Las diferencias son internas sobre el rol del Estado, el rol de la industria, de los sectores sociales vinculados a la ocupación o desocupación, de la Reserva Federal y de la política global. Pero en la política global, en lo que respecta a métodos, pero en su doctrina, Estados Unidos con Biden o con Trump son lo mismo. Sin duda. Como son lo mismo, eso Perón lo decía, un mundo multipolar o unipolar con una América Latina desunida es lo mismo, el mismo resultado, porque es que haya un mundo multipolar
pero que América Latina esté desunida va a ser tan sierva de la globalización como si hay un mundo unipolar. Acá la cuestión pasa por nuestra integración. Sin duda, Miguel, me parece que es un poco la idea fuerza a recalcar en este cierre la unidad de los estados continentales en América del Sur, en un sentido de liberación, en un sentido de paz, en un sentido de protección de una identidad cultural histórica, con sus fluctuaciones, por supuesto, y por supuesto, pensando en el sistema político, que es lo que es lo que vertebró esta charla de alguna manera, pensar en esas claves, en ese tren, ¿no? Volver a organizar a Argentina y el sistema político en esa línea. Así es, querido Luis, lo que pasa es que yo, mientras vos decías eso, yo pensaba en el oyente y decía que podrían y legítimamente decir que estamos hablando con una nostalgia absoluta, pero lo que le podemos responder a ese hipotético amigo oyente es que nuestra conversación lo hacemos desde una perspectiva histórica, al corto y mediano plazo, porque es cierto, hoy si uno ve el mapa de América Latina es desolador. Sí. Pero nosotros, en un esquema de una visión histórica samartiniana y bolivariana, apostamos en que esto avance y retroceso de nuestra propia historia sea para que en los próximos años o más al corto plazo se dé la oportunidad que estamos esperando que nuestro sistema político, con el pueblo como columna vertebral, se alinee para un proyecto nacional. De lo contrario, hay un resultado seguro, vamos a ser colonia total. La política es la proyección de la historia, dijo alguna vez Jorge Abelardo Ramos, con precisión aritmética, ¿no? Si se quiere, Miguel. Así es. Él decía que en el fondo la política es la continuación histórica de una lucha lejana. Así que, y uno siente que ahora falta patria, pero es porque estamos frágiles. Yo siento la fragilidad. Es cultural. Miguel Ángel Barrios, doctor en historia, en sociología, la verdad un gustazo poder reflexionar. No, para mí también, y la verdad que te agradezco estas reflexiones que por ahí uno lo hace hablando solo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Es bueno compartirlas. Miguel, un abrazo grande. Un abrazo y gracias. Muchas gracias. En Banco Santa Fe, tu préstamo es personal. Te damos hasta 8 millones de pesos para que hagas lo que quieras. Como ella, que se mandó a hacer una fuente en el patio de su casa. Son 2 gotas de agua. Banco Santa Fe, acá para vos. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax, hay progreso. Hidroplast, redes e instalaciones domiciliarias e industriales, sistemas de riego, bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020, Blas Parera 6498. Consejo Municipal de Santa Fe, 150 años. El consejo de todas las voces. En Banco Santa Fe, tu préstamo es personal. Te damos hasta 8 millones de pesos para que hagas lo que quieras. Como Beto, que por fin puso el cartel de sus sueños. Brillante, Beto. Banco Santa Fe, acá para vos.